Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, La Enseñanza de Hoy. También puedes escribirnos vía WhatsApp al 809-616-9271. No olvides compartir porque una palabra de parte de Dios anima y salva vidas. Palabras de luz, palabras de vida que elevan tu vida porque vienen de Dios. En esta ocasión quiero compartir con todos ustedes una reflexión sobre un tema muy trastocado, pero desde un único punto de vista, y es el amor al prójimo. Pero el amor al prójimo es una de dos caras de la misma moneda. Normalmente se deja a un lado el amor propio. Mucho se habla del amor al prójimo desde los púlpitos, pero muy poco se enseña del amor propio, sin entender que el uno depende del otro. No se puede amar a los demás si primero no se ama a uno mismo, porque lo de afuera solo es una expresión de lo que hay en el corazón. Leamos qué dice Jesús en Marcos capítulo 12, versículo 28. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Los escribas expertos en la ley le hacen una pregunta compleja al maestro, un gancho como diríamos nosotros. Le dicen, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O el principal o más importante. Y es relevante entender la magnitud de esta conversación entre los escribas y el maestro de los maestros. Cuando ellos preguntan cuál es el mandamiento principal, no se refieren a los 10 mandamientos que nosotros naturalmente conocemos, sino que se refieren a los 613 mandamientos o preceptos de la Torá. No era una pregunta sencilla, pero Jesús les responde con la sabiduría que le caracteriza, diciendo, el principal mandamiento es que Dios es uno y que amarlo con todo el corazón y con toda la mente es necesario para poder cumplir con toda la Escritura, pero que además es necesario amar al prójimo como se ama a uno mismo. Y que estos dos mandamientos son igual de relevantes, son los pilares de la palabra de Dios y su voluntad para con el hombre. Por eso, antes de creer o pensar que amamos al prójimo, es importante responder primero si nos amamos a nosotros mismos, porque esa es la medida en la que debemos amar a los demás. Muchas personas ofrecen dádivas, dan ofrendas, ayudas, pero eso no significa que amen a su prójimo, porque no lo hacen con la intención propiamente de ayudar, sino de ser vistos o de cumplir con una disposición y colocarse una estrellita en la frente. De ahí la importancia de amarnos a nosotros mismos para entonces poder amar al prójimo. Solemos dar por sentado que todo el mundo se ama y nada más alejado de la realidad. Hay personas que viven gobernados por el super yo, en otras palabras, gobernados por la culpa y la autocrítica. Entonces, cuando le pides a una persona en esta situación, que es la gran mayoría de nosotros, que amen a su prójimo, interpretan amor como la acción de señalar defectos y pecados y una crítica constante. La crítica y señalamientos continuos solo son un minúsculo ejemplo de lo que produce en el ser humano la distorsión del amor, al intentar amar al prójimo sin primero amarse a uno mismo. ¿Quién puede dar lo que no tiene? Es un conflicto interno severo, porque la mayoría fingimos amar más de lo que realmente amamos y realizamos actos de amor por otros que no sentimos por nosotros mismos. Por eso cuando damos, lo hacemos esperando un intercambio, un agradecimiento, un reconocimiento, una devoción, una palabra de afirmación, porque deseamos que otros llenen el vacío que llevamos por dentro. Miremos el ejemplo de Judas Iscariote. Judas no podía amar a Jesús porque no se amaba a sí mismo, y la evidencia de que no se amaba está en que al sentir remordimiento y entender su error, se quitó la vida. No fue capaz de perdonarse. Judas no podía respetar y valorar la vida de Jesús porque no valoraba la suya. Por eso, antes de hablar de amor al prójimo, es necesario hablar de amor propio. Antes de hablar de perdonar a otros, es importante hablar de perdonarnos a nosotros mismos.
Mucha gente intentando perdonar a quienes lo lastimaron, pero no se perdonan a ellos mismos. Y la voz de sus conciencias los culpa, los llama tontos, débiles por haberse dejado engañar de otros, por no ser lo suficientemente fuertes para hacer tal o cual cosa, por haber llegado tarde. Dentro y fuera de los templos es importante entender que amar nace en Dios, comienza en mí y acaba en mi prójimo. Voy a repetir esta frase. Amar nace en Dios, comienza en mí y acaba en mi prójimo. Antes de pretender llenar a otros, procure llenarse usted primero para poder dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Solo hay alguien que puede llenar el vacío en el corazón de cualquier persona y ese alguien es Dios. Todos necesitamos ser sanados por Jesús. Todos tenemos esa maravillosa oportunidad de abrirle las puertas de nuestro corazón. Él está tocando a tu puerta, Él está tocando a nuestros corazones a través de estas palabras. Y si abrimos, Él enjugará nuestras lágrimas, sanará las heridas y nos hará una nueva criatura. Él culminará la obra que inició en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.